Buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar. Muchísimas gracias por todos los comentarios del día de ayer, por todo lo que dijeron sobre el programa y el esfuerzo de producción. Sobre tu juventud. Muchísimas gracias nuevamente. Todavía hoy sigo respondiendo mensajes. En un momento Diana va a estar con nosotros como todos los martes y como ustedes han visto, es una mesa sumamente importante porque a pesar de que han escuchado hablar de este tema, prácticamente todos los días y en varios momentos del día a lo largo de las últimas 2 semanas, y ya el presidente en su más reciente alocución dijo que los retiraba para que fuera entonces analizado por el CES y por voces de la sociedad civil que van a ser escuchadas el tema del fideicomiso de Punta Catalina, el contrato precisamente. Hoy vamos a desmenuzar este tema a mayor profundidad con juristas y con personas responsables de la elaboración de la ley de fideicomiso, porque ustedes también vieron que el presidente dijo que a partir de la nueva legislatura, el 27 de febrero, se iba a someter el proyecto de ley que iba a regular los fideicomisos públicos, que hasta ahora no están profundamente a complejidad regulados, solamente mencionados en la ley de fideicomiso, que ya está establecida desde hace varios años. Así es que nos vamos directo con nuestro informe sobre este tema y sobre la validez del fideicomiso público en el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina. Adelante. Siempre los he escuchado para tomar decisiones importantes. Consecuentemente, he decidido solicitar al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Esto luego de que el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados sin haber sido leído recibiera críticas por parte de diversos sectores nacionales que consideran que el fideicomiso entraña la privatización de la termoeléctrica construida con fondos públicos. El Partido de la Liberación Dominicana expuso que el contrato implica una pérdida de control inusitada del Estado sobre este bien estratégico. Asimismo, aseveró que una de las cláusulas permite cambiar a la fiduciaria, pudiendo ser sustituida la que es propiedad del Estado por una privada. Hoy, en la mesa, analizaremos todas las aristas del controversial fideicomiso y la forma más conveniente de administrar con transparencia y eficiencia a Punta Catalina, la obra que más dinero le ha costado a los dominicanos. Como ven, el tema sigue vigente y ahora más que nunca es importante que los ciudadanos conozcamos a fondo de qué se trata esta intención para administrar las plantas de Punta Catalina en este contrato de fideicomiso. Con nosotros tenemos a la señora Marisol Vicens, quien es abogada y experta en el sector eléctrico y de fideicomisos, que coordinó el equipo legal que redactó el anteproyecto de ley de fideicomiso, hoy ley 189-11. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, un placer estar aquí en este programa tan importante que es un toque de queda cada noche. Muchas gracias. También tenemos al doctor Jotin Curi, doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana desde el 2011 al 2017. Buenas noches, Jotin. Gracias por estar con nosotros. A Bernardo Castellanos, que estuvo hace muy poquito, ingeniero civil, especialista en proyectos hidroeléctricos, ha sido funcionario y asesor de empresas públicas y privadas dominicanas en temas energéticos. En la actualidad trabaja con una empresa internacional en el área de su competencia y ha sido quizás el motor de todo este movimiento de crítica a este contrato, pues fue quien dio la primera voz de alerta y a partir de ahí pues se sumó el resto de la gente, el resto de juristas y analistas. Y por último, a nuestro querido amigo colaborador fijo de esta mesa ya desde hace muchos años, no, nos falta otro también, Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario. Yo quisiera también, él es coordinador de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, que ustedes supieran que tenemos a otro que no puede estar con nosotros porque es, ay, mira, Diana está allá ahí. Tenemos a Nacef Perdomo, que está a punto de parir, tengo entendido.
Sí es. Ah, sí, porque hoy parimos los dos, hombres y mujeres. Entonces, tiene que protegerse para que su esposa no tenga ningún inconveniente. Nacef Perdomo, también abogado constitucionalista. Como ustedes ven, es un panel sumamente completo. Nuestro hashtag es fideicomiso, no fideocomiso, como hemos escuchado por ahí. Fideicomiso ENM. Son muchos términos extraños para nosotros, fideicomitente, fideicomitido, etcétera, pero estamos aprendiendo. Cuando regresemos de la pausa, yo creo que vamos a hacer un máster. Ya volvemos. Bueno, nuestras plantas termoeléctricas de Punta Catalina, que proveen casi un 30% de la electricidad que necesita la República Dominicana, según dicen los estudios, y que han estado manejándose a lo largo de estos años, han estado funcionando bastante bien en los últimos años, dejándole al Estado cerca de 15 millones, más o menos, mensuales. De utilidades mínimas. De utilidades mínimas. Es un bien muy preciado y que necesita mantenerse como un bien del Estado, del pueblo dominicano. Ustedes saben que este contrato que fue aprobado, ya lo dijimos, despertó muchísimas suspicacias y se ha ido debatiendo a lo largo del tiempo, no solamente uno de sus acápites o del comité técnico del fideicomitente adherente, sino muchas otras partes. Nosotros vamos a empezar por el principio. En lugar de irnos al contrato, nos vamos al tema del fideicomiso. ¿Por qué es necesario un fideicomiso público para manejar efectivamente, administrar con eficiencia las plantas de Punta Catalina y por 30 años? Y yo quiero que ustedes libremente me respondan si están de acuerdo o no y por qué. Y vamos a empezar con la señora. Yo estoy de acuerdo en que se haya constituido un fideicomiso público para la administración de la central termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Por qué? ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es constituir un patrimonio separado cuando se quiere proteger, salvaguardar un patrimonio que es muy importante. La mayoría de nosotros, si hemos escuchado la palabra en inglés, trust, que es el fideicomiso, lo hemos escuchado de familias que tienen un patrimonio importante y que quieren preservarlo y que utilizan esa figura para poder dar instrucciones precisas sobre cómo los sucesores van a utilizar ese bien. Entonces, cuando uno equipara el uso de esa figura jurídica, en este caso, hay un activo importante por el cual los contribuyentes en la República Dominicana hemos pagado muchos recursos que se quiere salvaguardar, pero no solamente salvaguardar en cuanto a que sea público, sino a que los fondos que ingresen a ese fideicomiso en las cuentas por concepto de la venta y energía de esa planta no sean desviados para otros fines. Los gobiernos tienen siempre múltiples necesidades y la tentación de utilizar los fondos para otras cosas, e incluso muchas de ellas pueden ser totalmente bondades, otras pueden ser no tan buenas y pueden ser ya desvíos con fines politiqueros. Entonces, eso se logra con un fideicomiso, con unas instrucciones precisas, donde hay una cuenta que tiene un orden de prelación en el uso y donde hay una contabilidad organizada, separada, hay unos informes, unos estados financieros, y ese es el propósito de la utilización de una figura como esta. ¿Es la mejor forma, es la mejor figura que se puede encontrar? Bueno, creo que para un caso como este, donde hay una decisión del gobierno de que quería preservar eso como un bien público y que a la vez quería también separarlo de las tentaciones de la política, del desvío de los fondos, asegurar que esa planta, porque para que una planta como esa pueda operar eficientemente, tiene que tener los recursos para hacer los mantenimientos, las reparaciones necesarias, la compra de los insumos a tiempo, y eso se asegura con una figura como esta del fideicomiso. Quiero escuchar este lado, ¿qué opinan? Sí, yo quería decir, María Cela, lo primero es lo siguiente. En nuestro derecho, los patrimonios de afectación están expresamente prohibidos y el fideicomiso es uno de ellos. Planiol, Ripper, todos los tratadistas de derecho comercial dicen no se pueden crear patrimonios separados del de las personas. ¿Por qué? Por el principio de la unidad e indivisibilidad del patrimonio. Esta figura del fideicomiso tiene su base en el derecho alemán, que concibe que puedan existir derechos sin titulares, es decir, sin que sean personas quienes lo ostenten. Sin embargo, en el derecho francés dice todo lo contrario. Los titulares de derechos son las personas.
Entonces el fideicomiso rompe con le voy a citar dos reglas elementales. Primero, el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores. Con el fideicomiso eso no sería posible. Y la otra es que con la muerte del titular se extingue el patrimonio y pasa a los herederos. Por eso es que tú ves que muchas familias adineradas en estos países constituyen fideicomisos precisamente en paraísos fiscales a fin primero de evadir impuestos y también evitar que el patrimonio se divida entre los herederos. Sí. Es decir, eso va en contra de los cimientos propios del derecho civil y comercial. De este público, ¿no estás de acuerdo con que las plantas... No, bueno, yo estoy hablando en sentido general, porque Exacto. ya lo de Punta Catalina... Vamos a Punta Catalina. Bueno, lo de Punta Catalina, lo primero es que no tenemos un marco legal. Tenemos un marco general precario para el mercado hipotecario, una definición de fideicomiso público en el reglamento, pero no tenemos una ley, un marco general que reglamente el fideicomiso Se va a público. someter ahora en la Se nueva va a someter, legislatura. exactamente. Pero eso es algo que no se entendió. ¿Por qué correr más que la bola? ¿Por qué someter primero el proyecto de fideicomiso del contrato al Congreso de Punta Catalina antes que la ley para regular los fideicomisos públicos? Bueno, si me permiten hacer una acotación en ese sentido, nosotros tenemos la figura del fideicomiso, se creó mediante la ley 189-11. Y en esa creación de la figura del fideicomiso no se hace una distinción de que no pueda haber fideicomisos públicos. Es cierto que no se regulan expresamente, pero simplemente se crea la figura. Luego en el reglamento de aplicación, que es el decreto 9512, se menciona los fideicomisos públicos y ha habido incluso otras leyes que han creado la figura del fideicomiso. La ley de residuos sólidos 225-20 crea precisamente un fideicomiso para la gestión de los residuos sólidos que ya ha sido puesto y fue implementado en diciembre pasado. Por tanto, la figura sí existe en nuestro ordenamiento jurídico actual. Y para responder la pregunta de Diana, el primer fideicomiso que se hizo en este país se hizo el 18 de octubre del 2013, que es el fideicomiso RD Vial. Nadie contestó el uso de la figura del fideicomiso, ha estado operando regularmente y a partir de eso se crearon otros fideicomisos, el fideicomiso Ciudad Juan Bosch y otros tantos. Resulta que en este momento cuando se deposita, no cuando se deposita, porque hubo un decreto, el 538-21 del 3 de septiembre del 2021 que decidió la creación de la figura del fideicomiso. No pasó nada, el contrato se firma en octubre, el 21 de octubre, se introduce a la Cámara de Diputados el 9 de noviembre y luego cuando se aprueba empiezan las inquietudes y qué bueno que hayan surgido estas inquietudes porque yo creo que esto va a contribuir al debate. Primero que todos yo creo que han aprendido algo del fideicomiso y aparte de eso que también va a fortalecer porque ya se ha indicado de que se van a hacer una serie de normativas especiales para el fideicomiso público y qué bueno que sea así porque hasta el momento ha sido que cada contrato es como una especie de estatutos de ese fideicomiso en cuestión que se crea. El pasado domingo el presidente fue muy enérgico diciendo que no había forma de que Punta Catalina se privatizara mediante este fideicomiso. Sin embargo, dijo que se iba a posponer el conocimiento de ese proyecto en el Senado y que lo iban a mandar al CES, que como todos sabemos, pertenece mayormente al empresariado. Ahí se defienden los intereses del empresariado. No, no es así. El CES tiene una conformación plural. El CES está representado todos los sectores. Históricamente. Entonces, ¿por qué no se sometió primero a vistas públicas? Se llevó al CES para que hubiera una conversación y la consideración de todos los sectores de la sociedad antes de proponer el proyecto de ley en la Cámara Alta. Bueno, eso había que preguntárselo a las autoridades, pero normalmente cuando se somete un contrato a aprobación del Congreso, no se celebran necesariamente vistas públicas. Los contratos se aprueban o se rechazan. Obviamente, al haber surgido un debate en torno a eso, supongo que el presidente de la República, como dijo en su alocución, quiso someter para mayor transparencia y para mayor debate esto a que la ciudadanía puede expresarse y puede enviar sus propuestas al Consejo Económico y Social, que es un órgano de categoría constitucional. La Constitución prevé al Consejo Económico y Social como un órgano de concertación y están representados todos los sectores. No es cierto que es un órgano
del sector empresarial. Ahí están representados todos los sectores en el Consejo Económico y Social. Hay muchos legisladores que también han dado su parecer y han dicho que no están de acuerdo con que se aplazara, sino con que se retirara totalmente el proyecto. ¿Qué piensan ustedes? Mira. No, yo quiero decir algo. Primero voy a responder tu pregunta. Realmente el presidente de la República, con la decisión que tomó, en los hechos ha retirado el proyecto. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque se va a discutir en el Consejo Económico y Social, las personas van a poder dar su punto de vista, pero resulta que el Congreso Nacional no puede cambiarle ni una coma al contrato y lo prueba lo rechaza. Y si le cambian una coma, un artículo, una disposición, una cláusula, eso tiene que empezar el proceso congresual de cero. Yo celebro que el presidente de la República haya decidido finalmente someter esto a un debate público por varias razones. Primero, porque, contrario a lo que se puede pensar, es incorrecto asumir que en República Dominicana no hay gente que sepa lo que es el fideicomiso. Yo creo que ese fue uno de los errores de entrada que se cometió en la discusión, sobre todo en la defensa del fideicomiso. Sí, se sabe lo que es el fideicomiso. Lo que pasa es que la ley sobre fideicomiso que hay en República Dominicana es insuficiente. Exacto. Para este tipo de contratos. ¿Por qué? Y sobre todo para el caso de Punta Catalina, que es un bien con unas particularidades que no se dan en el caso de Ciudad Juan Bosch. ¿Por qué? Por ejemplo, el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch es un fideicomiso en el cual se tienen unos terrenos, o sea, es un proyecto inmobiliario a gran escala. Claro. Y para eso es que está previsto, o sea, pensado en realidad, el fideicomiso según la ley 189.11 en República Dominicana. Entonces, ahí, aunque bien es cierto que la ley no prevé el fideicomiso público, no había que salirse demasiado de los márgenes de la ley para llevar a cabo el proyecto. Y hay otros casos, por ejemplo, se mencionó RD Vial, pero existen diferencias muy importantes entre esos dos contratos que atienden al tema central de esta discusión. Y me voy a permitir explicarlo. No, vamos a hablar de ellas ahora. Vamos a hablar de ellas, pero vamos por parte, Nacef, porque antes de entrar en el contrato, sí nos gustaría saber o dejar claro aquí si están de acuerdo como sugerencia que primero se promulgue, no solamente se presente el proyecto de ley, sino que se promulgue, y que ese proyecto sea también estén de acuerdo todos los que han estado en contra de, por ejemplo, este contrato, que ese proyecto sea un cinturón de castidad o una, no sé, que determine cómo debe ser un fideicomiso público o si este puede variar. ¿Ustedes están de acuerdo con que primero se promulgue la ley? Aparte de las auditorías que se ha dicho también, se ha hablado de que deben hacerse, Cristóbal. Yo pienso que el activo más importante que va a quedar de toda esta discusión es que vamos a tener una ley. Esa ley la vamos a tener en un mes, en dos, el próximo año, no lo sé. Pero creo que ese va a ser el resultado más relevante, o uno de los resultados más relevantes de esta discusión. Pero antes de que el fideicomiso... El consenso más generalizado es ese. ¿Es necesario aprobar la ley para hacer los ajustes que amerita el contrato? No, no es necesario. Yo creo que con una adecuada discusión en torno al contrato y su contenido sería suficiente para que el fideicomiso de Punta Catalina entre en vigor. Y quiero apuntar a algunos aspectos que a mí me parecen de especial relevancia que deben ser sometidos a revisión en el contrato. En primer lugar, yo pienso Vamos a hablar del contrato ahora en el próximo bloque. Vamos a hablar, porque son muchos puntos y ahí es donde están realmente las grandes diferencias. Perdóname, Cristóbal, pero tenemos que hacer una pausa. Lo importante era dejar en este bloque si fideicomiso o no, si ley primero o no, antes de ser aprobado el contrato de fideicomiso. Y lo de las auditorías, porque también se ha hablado de eso. Quiero oír tu opinión ya para cerrar e irnos al contrato. Las posiciones de cada uno. No, yo favorezco que primero se apruebe la ley, que es el marco regulatorio que abarca todo, que el contrato se adecue a la ley
porque evidentemente cuando se venga la ley, posiblemente haya que modificar ese mismo contrato, adecuarlo a la ley, y que luego de que eso ocurra, venga la discusión sobre las objeciones, las preocupaciones, las deficiencias que pueda tener el contrato, y con la participación de la sociedad, ese contrato queda blindado y podría servir de contrato marco para el resto de los fideicomisos que pudieran surgir. Yo creo que ese es el mejor procedimiento, porque a mí no me luce que sea prudente la prisa, porque realmente el activo de Punta Catalina no tiene prisa, porque está operando hoy satisfactoriamente, porque un activo que está generando 180 millones de dólares mínimo de ingresos, y en una estimación que hizo el asesor económico del Poder Ejecutivo de este gobierno, dice que las utilidades de Punta Catalina anuales se estiman en 334 millones de dólares. Lo que ha habido con Punta Catalina es un problema de gestión, pero la gestión no es una gestión buena o mala que pueda ser atribuible al sector privado o al sector público, porque en ambos sectores hay buenas y malas gestiones. EGI y ETED son empresas públicas 100% y operan en azul. Edesur, después de la recompra del 2003, administrada por César Sánchez 7 meses y medio y 4 meses y medio por Rubén Bichara, en el 2004 una auditoría de KPMG arrojó que Edesur en el 2004 ganó 200 millones de pesos. Y yo tengo aquí la constancia de eso, porque a César Sánchez le pagaron un cheque de 78 mil pesos de beneficio de Edesur en el 2004. Y lo hago público porque lo hizo público. Y tengo aquí un acta de asamblea de Edesur donde certifica el informe de KPMG de que Edesur ganó 200 millones de pesos en el 2004. Y ha sido la única distribuidora, luego de la capitalización, que ha obtenido beneficios. Y lo obtuvo esos beneficios bajo una gestión pública. Entonces no es un problema de público-privado, es un problema de gestión. Sin embargo, Bernardo, tú mismo, que eres un prolífico escritor siempre de artículos sobre el sector eléctrico, escribiste sobre EGI y ETED, la empresa de transmisión eléctrica y la empresa de generación hidroeléctrica, que la forma ideal era que se creara un fideicomiso, y te cito, tú decías, la figura del fideicomiso puede ser la herramienta financiera clave y determinante que permita cortar la dependencia y cordón umbilical de las empresas EGI y ETED con el Estado, a la vez que sería un instrumento financiero idóneo y eficaz para reducir los riesgos del clientelismo y el despilfarro en dichas empresas estatales, permitiendo una gestión eficiente y racional, así como la mejoría y expansión y crecimiento de dichas empresas. Correcto, y yo mantengo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ese artículo, primero yo lo escribí desconociendo los instrumentos de contrato y desconociendo el término de, digamos, el fideicomiso en sí. Ahora, yo lo hice bajo la premisa de que como EGI y ETED tienen un flujo de caja importante que permite ese flujo de caja financiar sus expansiones de manera independiente, por eso yo favorezco la figura del fideicomiso. Ahora bien... Que sería lo mismo con Punta Catalina, que tiene un flujo de caja importante también. Claro, pero la diferencia con Punta Catalina, en términos personales, lo que yo objeto es el contrato, y yo lo he dicho públicamente. Yo la figura del fideicomiso no la objeto como figura. O sea, mi debate se ha concentrado en el contrato, en riesgos y debilidades que yo he identificado en este contrato cuando lo comparo con Red Vial, que era el tema que iba a tocar. Vamos al contrato cuando regresemos de la pausa, punto por punto, los que nos dé. Ya volvemos.